A no perdérsela, la promoción de la óptica Stella Hinchuk, que vuelve, la promoción del armazón. Durante todo abril, descuentos de hasta 70% en todas las colecciones. Ahora, mes de abril, mes del armazón, exclusivamente ¿dónde? En las 7 locales, los 7 locales que tiene óptica Stella Hinchuk, 5 en Montevideo y 12 en Punta del Este. Bien, antes de seguir con el tema, quiero decirles que mientras estábamos al aire, llamó Cancillería para decir que efectivamente ellos están asistiendo a esta familia, también lo había contado el vocero de la familia, que había reuniones en este mismo momento con Cancillería, que en una hora van a emitir un comunicado. Bien, ahora sí, continuamos. Quedaba planteado el tema en el bloque anterior. A mí me gustaría abrir un poco la cancha a los panelistas. Algunos puntos. Primero que nada, me choca un poco hablar de gasto y salud. Yo creo que en salud, educación, vivienda, no son gastos, son inversiones, ¿verdad? Por lo tanto, esto de, bueno, gasto tanto, bueno, si hay que gastarlo para salvar una vida, ¿está? Primero que nada. Segundo, la historia desde el artiguismo para acá, del norte, es la historia del abandono. Hay un abandono sistemático del norte del Río Negro, ¿está? En el cual obviamente entra esto, ¿no? Morir en la capital, decía Pablo Estramín, aquella canción entrañable. Entonces, de alguna forma, obviamente, abrir un IMAE en Salto o en Tacuarembó es importante. Pero por otro lado, yo creo que estamos diciendo Gregre para decir Gregorio. Ya me parezco a Alejandro Camino con sus dichos. El tema es el siguiente. Es la silla. Claro, es la silla. Porque hay algunas cosas Le pasará lo que en mismo realidad a las dejamos García. pasar. Perdón. Las dejamos pasar. Sí. Si me dan a elegir público-privado, elijo público toda la vida. Toda la vida, por lo que tiene que ver con, justamente, que si hay una ganancia, esa ganancia va a ir justamente para mejorar los hospitales, etcétera, etcétera, y mejorar para todo lo que sea para los y además hay un tema de accesibilidad, ¿viste? Por otra Obviamente. parte, acá lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, hay 7 o 6 privados y uno público. Bueno, ¿quiénes son los dueños? Yo quiero saber quiénes son los dueños de los IMAE. ¿Quién va a ser el dueño del IMAE de Salto? Quiero saberlo. Quiero saberlo porque lo de la mafia blanca no es una mentira. ¿Tá? Acá lo que se está escondiendo básicamente es un negocio espectacular que tiene que ver con el Estado, porque tienen prendado al Estado que les paga las cápitas, ¿tá? Y ellos hacen su trabajo, perfecto, pero en realidad ¿no lo puede hacer el Estado mejor? Bueno, pero eso... ¿Quiénes son los dueños de las clínicas? Eso es lo que yo quiero saber. Pero eso, Leo, fue la genialidad del FONASA, que todo el mundo dice que es una genialidad y en este momento tiene un 27% de déficit, que nos está hundiendo a todos. O sea, yo creo que acá, en esta discusión, el protagonista de esta discusión, el destinatario final de esta discusión, no tiene que ser ni el sector privado, ni la plata con que cuenta el Estado, sino que tiene que ser el paciente, el usuario. El usuario de Salto y de la zona tiene que tener derecho a un servicio de calidad. Lo matizo con todo lo que nos explica el doctor Trochansky sobre que posiblemente un IMAE en una mutualista no sea de tan alta calidad, o sea, desconozco eso del punto de vista técnico, pero lo que no podemos hablar, y ahí sí coincido con Leo, es en términos de costos, porque si nosotros tenemos un Estado al que consideramos, como se consideró en una cierta época del vallismo clásico, el escudo de los débiles, o sea, si el Estado es el escudo de los débiles, entonces el Estado no puede estar invirtiendo, como decíamos hoy en la tanda, en hacer perfumes o en hacerla espinillar para que se mamen los veteranos en el boliche de la esquina. El Estado tiene que estar invirtiendo en la salud y en la educación de la gente, aunque dé pérdida. El escudo de los pobres, esa educación no de los débiles, y esa de los salud pobres. la den privados o la den públicos. Acá lo que importa es la salud y la educación. Bueno, entonces si hay uruguayo. 6 IMAE, que no haya 6, que haya menos en Montevideo y que se pasen para el interior. No, pero es un gran negocio. ¿Dónde intervendrías en este debate? Y espero que mantengas tu izquierda y no te contagies de la silla de Pascale. Ojo, no te contagies de Esperamos ese tema. Yo creo que se está politizando el tema y se está planteando mal. Se está planteando como una cuestión Montevideo interior o se está planteando centralismo, descentralización. Es decir, en realidad yo creo que la salud no es gasto, es inversión, pero hay mal gasto también en salud. Y creo que 6 IMAES privados en Montevideo y uno público que no funciona tanto, porque es público, caramba, qué coincidencia. Parece que no tiene tantos pacientes como los otros 6, que estén llevándose las 2000 operaciones, que hay que averiguar cuánto vale cada operación. La angioplastia no es barata, ¿tá? Y la cirugía cardíaca tampoco. Es decir, es necesario tener todos concentrados, como tenemos 10 tomógrafos o no sé cuántos concentrados alrededor del obelisco de Montevideo. Señores, quizás desde el punto de vista de salud, porque no hay ciudadanos de primera y de segunda en el interior y Montevideo, somos todos iguales. Entonces, capaz que es necesario trasladar esos IMAES al interior para que la gente pueda tener mayor disponibilidad. Y entonces, si el negocio
se les cae alguno y bueno, se les cae. Cerraron muchas mutualistas también. ¿Tá? Y bueno, si mañana se le cae alguno el IMAE, se le caerá el IMAE. Lo lamento mucho. Eso es un mercado libre. No, pero es un mercado libre con un tema que no es un tema de consumo porque sí. La salud es un derecho y creo que hay que darle a todos los ciudadanos de este país la posibilidad de que tengan las mismas posibilidades, estén en Bella Unión o en Pocito. Tribuna, Alejandro. Álvaro, perdón. Si el IMAE de Salto no es viable económicamente, la pregunta que se me viene es ¿cuál es el problema? Porque se está jugando con la salud de los uruguayos por un tema económico, por un lío empresarial. Tanta plata han tirado en otras cosas, y vuelvo siempre a lo mismo, Leonardo Memir, $1.000 millones de ANCAP, 300 millones de dólares a Luz, Pluna, el Antel Arena, y no se puede financiar un IMAE. José Luis. Clarísimo. Esta es una larga lucha, me cabe en las generales de la ley como salteño, como por lo menos persona del norte del Río Negro, nacido en Tacuarembó además. Es una lucha que la traemos desde el año, por lo que yo recuerde, 2006 en la Junta Departamental con el hoy diputado Felipe Carballo. Su primera exposición en el 2010 en el Parlamento fue justamente tratando de que este IMAE darle un impulso más. Se iniciaron todos y por todas las vías el camino tratando de llegar a la concreción del IMAE en Salto, y hoy nosotros llegamos a la conclusión de que independientemente de lo políticamente correcto, la gente al norte del Río Negro está necesitando en Salto y en Tacuarembó un IMAE, un centro especializado. Sin duda que habrá que buscar mecanismos para que esos profesionales tengan la cantidad de procedimientos necesarios, incluso yendo y viniendo de Montevideo o de donde sea, y ampliando el concepto de región que tiene que ver justamente con Salto y Tacuarembó. Nos parece que es sumamente necesario laudar esta discusión de una vez por todas, independientemente de los centros que puedan contar con ello. Bien, Ligia. Sí, retomar el tema de, bueno, son 6 IMAE acá en Montevideo, que son privados. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado deja entonces, por qué el gobierno deja que haya 6 IMAE privados? Es para beneficiar, yo no le encuentro otra lectura, para beneficiar a los empresarios médicos. Lo mismo que está haciendo el FONASA desde hace tiempo, que lo único que hace es financiar a las mutualistas y en detrimento del servicio que se da en el hospital público. Totalmente. Jimena. Sí, a mí me caben también un poco las generales de la ley, siendo del noreste, más específicamente de 33. Leo mencionaba un poco el tema de la canción de Pablo Estramín, pero capaz que no sabe hasta qué punto las dimensiones tiene de cómo terminamos muriendo en la capital. Entiendo que la discusión no puede ser centrada únicamente capital versus interior, pero sí hay una realidad que nos sentimos siempre ciudadanos de segunda, porque nosotros somos los que nos tenemos que trasladar a estudiar, los que nos tenemos que trasladar a operarnos, los que nos tenemos que trasladar para absolutamente todo, cuando tal vez la logística sería más fácil que incluso se trasladen los profesionales para acumular la cantidad de horas operaciones, y además de que nos enfrentamos con la constante traba de lo que son los accesos, cómo está diseñada la ruta nacional. Yo venía por ahí igual, el otro día tuve que hacer una recorrida por todo lo que es 33 Rocha, las rutas nacionales, internas, todo lo que es yendo para la Sierra de la Caracola, todo lo que viene por ahí igual, es terrible. Ahí no puede circular ninguna ambulancia, ningún tipo. Si no es una camioneta 4x4, no pasa nada. Y estamos hablando de ruta nacional. Bien. ¿Qué me asegura a mí? Viviendo en 33, que tengo una patología cardíaca, que me viene un infarto, ¿qué me asegura a mí el Estado de que yo puedo acceder a cualquier servicio de calidad mínima, básica de atención cuando no tengo el centro, no tengo los profesionales médicos, tampoco tengo la infraestructura vial para llegar y mucho menos a veces tampoco tengo las ambulancias? Gracias, Jimena. Esperen porque tengo a Martín Lema, el diputado nacionalista en línea en este momento, quien además bregó y bastante por la apertura de este IMAE en el departamento de Salto. ¿Cómo le va, Lema? ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, no sé si se esperaba esta polémica en torno a la implementación del IMAE en Salto, si le toma por sorpresa o entiende la lógica. A ver, acá hay que velar para que se concrete el anuncio y para que se autorice cuanto antes el IMAE cardiológico en el departamento de Salto, como dar todos los pasos necesarios para que también esté en condiciones y sea habilitado el que se encuentra en el departamento de Tacuarembó. Yo creo que en un tema de esta sensibilidad y estas características debemos adoptarlo con mucha madurez. Y cuando digo madurez es porque no podemos empezar a confrontar y a burocratizar algo que debería ser como país, que generaría una mayor equidad. Yo no entiendo cuando se empiezan a dar entre lo público y lo privado en un tema de estas características, y mucho menos cuando se trata de contraponer dos departamentos
que a su vez no tienen absolutamente nada que ver porque son dos ejes de ruta distintos y geográficamente abastecerían poblaciones distintas. Entonces creo que en un tema donde se ha podido avanzar, empezar a buscar los peros y las confrontaciones, me parece que sería un retroceso como sociedad que haríamos. En lo personal, y verla con mucha propiedad, desde el año pasado estoy visitando los dos lugares, estoy informándome, hablando con cardiólogos, tratando de dar mi mayor disposición para aprender en el tema y poder aportar. Obviamente que respeto todas las otras posiciones que se pueden dar, pero también me parece importante que todos los que ejerzamos una opinión lo hagamos con un espíritu de contemplar y de sumar a lo que es una causa. Yo soy diputado por el departamento de Montevideo, pero ir y ver la realidad y hablar con las diferentes poblaciones, obviamente que apelando a la sensibilidad y al sentido común, es una injusticia tremenda que estando condiciones y estando en las circunstancias para poder avanzar, nos tranquemos en discusiones burocráticas. Por lo tanto, yo creo que sería un mensaje como país hacia equidad, hacia una mayor igualdad y hacia una buena noticia para todos, porque acá no estamos hablando de distintos departamentos, estamos hablando del mismo país y los que padecen esas circunstancias son compatriotas. Entonces, me parece importante que el sistema político le aportemos madurez a este tema. Pues es un tema sumamente sensible, es un tema que obviamente por el riesgo de vida, el riesgo de secuelas, por la desigualdad que entiende mucha de la población que se encuentra en la regional norte del país, no sería justo entrar en discusiones que en definitiva terminen trancando este tema. Bien. Lo que vamos a hacer, Victoria, porque acá hay que ser ejecutivo, en el IMAE de Salto, en el departamento de Salto, yo fui en varias oportunidades el año pasado, le pedí en septiembre del año 2016 una audiencia al Ministerio de Salud Pública, realicé una interpelación por este tema, constaté con cardiólogos que me asesoran a mí que están todas las condiciones, desde el angiógrafo, desde las condiciones estructurales y desde los recursos humanos. Por lo tanto, en el departamento de Salto seamos ejecutivos y démosle celeridad a la habilitación. ¿Va a interpelar al Ahí hay ministro? una buena... ¿Va a convocar al ministro ahora el 18, Lema? El 18 lo que vamos a hacer es promover en la Cámara de Representantes que se pronuncie solicitando al Ministerio de Salud Pública que cuanto antes proceda a realizar la habilitación del IMAE del departamento de Salto. Acto seguido y con la misma disposición, ganas y fuerza que hemos puesto en un tema de estas características, obviamente que vamos a seguir por el de Tacuarembó, que tiene circunstancias distintas y por eso yo creo que hay que verlo de una forma complementaria, los dos necesarios y de forma complementaria. Tienen circunstancias distintas no porque lo digo yo, tienen circunstancias distintas porque la número uno de ACE, que es la propia presidenta de ACE, la doctora Susana de Muniz, en el mes de enero, en una entrevista, dijo que hay expectativa que antes de finalizar el periodo se encuentre funcionando el IMAE cardiológico del departamento de Tacuarembó, pero que todavía no estaba en las condiciones totales. Entonces, no creo que sea inteligente y mucho menos sensible obstaculizar el avance que se pueda dar en el departamento de Salto, cuando dicho por la número uno de ACE, todavía no estarían las condiciones de Tacuarembó. Lo que me parece que hay que hacer es finalizar el proceso de Salto, que esperemos que sea exitoso, y si el ministro termina autorizándolo, yo me pongo espalda con espalda para sumar, porque me parecería una decisión de coraje y que en definitiva la celebraríamos como algo propio, porque en definitiva es así, es algo de todos, y acto seguido proceder en Tacuarembó cuáles son los inconvenientes, si hay que disponer de un nuevo angiógrafo, si hay que gestionar los recursos humanos porque no estarían disponibles, y ahí también darle dinámica a ese tema para que nuestro país cuente de 2 IMAEs cardiológicos en el norte del país. Bien. Las discusiones sobre la contraposición de departamentos considero que no son oportunas y que restan, por lo tanto yo no las voy a dar ni me voy a prestar para eso, y las discusiones entre público y privado me parecen burócratas y me parece que no son admisibles. Diputado, al margen, ¿niega la existencia de mafias blancas, que fue un tema que se trajo aquí al panel hace un ratito?
A mí no me gusta poner un juicio de valor. Lo que yo sí digo y me hago cargo, porque está en la versión taquigráfica del 21 de febrero cuando interpelamos al ministro, que uno de los argumentos que se daban para negar el IMAE, por ejemplo, de Salto, era la situación financiera de los IMAE cardiológicos que se encuentran en Montevideo. Yo en su momento lo califiqué de que es inconcebible. Es inconcebible que una decisión de carácter asistencial que debe consistir pura y exclusivamente en primen los intereses mejor económicos y más asistencia a ciudadanos, que se esté evaluando la situación financiera de los IMAE cardiológicos del departamento de Montevideo. Diputado. Como quiero creer que realmente hay un cambio de posición y que va a haber un cambio de rumbo, doy buena fe en que ahora el proceso no se tranque y se pueda terminar con una decisión que sería, como recién decía, una buena noticia para todos. Diputado Martín Lema, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, Victoria, las órdenes, un abrazo grande para todos. Muy bien. Doctor Trochansky. Sí, un lindo discurso de lo políticamente correcto propio de alguien que representa a un partido político. Es decir, nos dijo todo lo que queríamos escuchar, le dice a la población todo lo que quiere escuchar, es decir, que vamos a hacer IMAES en todos lados, que la salud es lo primordial, que no importan las necesidades. Ahora... o sea, el discurso, la madurez a la que apelaba el diputado Martín Lema. Es inmaduro decir eso justamente porque cuando uno planifica un sistema de salud, tiene que tomar otras consideraciones y tiene que ser basado en consideraciones técnicas. Acá hay una cosa bien clara y que es terrible para el Uruguay. Solo el 7% de los especialistas viven al norte del Río Negro. Eso es trágico para un país como el nuestro, que solo el 93% de los especialistas vivamos al sur del Río Negro. Y eso es la historia del Uruguay y el centralismo. Ahora, espere que tengo que hacer una pausa. Mejorarlo de otra manera y le prometo la palabra, con discursos. Le prometo la palabra cuando regresemos. ¿Y existe mafia blanca? ¿Qué peso tiene efectivamente en todas las políticas públicas remeridas a la salud? ¿Qué dijiste? Si existe, manden la presa, hagan una denuncia penal. Pausa y venimos.